¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Nos complace estar una vez más con ustedes en el estudio de la lección del programa Reflexión de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el tema Escrito está. Bienvenido. ¿Sabías que en la Biblia hay una planta que es muy curiosa y se llama la mandrágora? En el libro de Génesis, el capítulo 30 y el versículo 14, aparece el uso de esta planta y está asociada con el hecho de que quien la consumía podía parecer atractivo, llamativo, a la otra persona. Eso fue lo que pasó entre Lea y Raquel. Lea le dijo a Raquel que le entregaba unas mandrágoras si a cambio permitía que Jacob pasara un rato con ella. En el libro de Cantares, la expresión mandrágora también aparece, esta vez en el capítulo 7 y el versículo 14. Supuestamente esa planta mandrágora era afrodisíaca, así que ¿sabías que la mandrágora es una planta con ciertas virtudes en las Sagradas Escrituras? Eso no significa de que sea cierto, pero así creían los antiguos. El tema de hoy es escrito está. Si lo dijéramos en griego sería gegraptai. Esta expresión gegraptai tiene un significado polisémico. No se refiere solamente a lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, sino que se refiere a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero llama la atención lo siguiente, apreciado amigo y oyente. En la Biblia encontramos que Dios se comunica con los seres humanos de distintas maneras. En Hebreos el capítulo 1 y el versículo 1, Pablo escribe más o menos de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de distintas formas y de distintas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. En el libro del Génesis vamos a encontrar una de las maneras como Dios se comunica con los seres humanos y es lo que en la teología se conoce con el nombre de los decretos de Dios. Los decretos de Dios son palabras que Él pronuncia y que generan un resultado sorprendente. Uno de esos decretos de Dios es el que aparece en el libro del Génesis, el capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. Ese es un decreto. ¿Y cuál fue el resultado de ese decreto? Que la luz existió. Y en todo el capítulo 1 del Génesis, nosotros vamos a encontrar muchos decretos de Dios. Sea el cielo, produzca la tierra hierba verde, produzcan los mares seres vivientes. Todos esos son decretos de Dios. Antes de que apareciera el pecado, el ser humano tenía una capacidad de almacenamiento sorprendente. La transmisión del conocimiento se hacía de manera oral. No había necesidad de grabar nada. La mente del hombre era prodigiosa y perfecta. Pero después del pecado, la capacidad de almacenamiento del hombre, su capacidad de retención, fue descendiendo gradualmente al punto que Dios permite que surja la Escritura. Una de las primeras manifestaciones de la Escritura es la que encontramos en Mesopotamia, lo que se conoce con el nombre de la escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme debe su nombre a que cuna o cune, de cuña, forme, forma, en forma de cuña. Se tomaban unas tabletitas de arcilla que estaban un poco húmedas todavía y sobre la superficie de esta tableta el escritor hacía incisiones con una pluma que había de ave que había sido anteriormente cortada o con alguna pajilla que generara una punta lo suficientemente sólida como para plasmar lo que ahí se debía escribir. Luego surge el pergamino, o el papiro, surge el pergamino y van surgiendo distintos tipos de materiales en los cuales se va a plasmar la escritura. Cuando Dios ve que la capacidad humana se va deteriorando, aparece la escritura. Y llama la atención que la primera escritura que aparece en la Biblia, escrita por el dedo de Dios, no se escribió sobre una tablilla de arcilla,
no se escribió sobre una ostraca, no se escribió sobre el papiro ni el pergamino. Dios le dijo a Moisés, alízate y alístate 2 piedras. A ciencia cierta no sabemos cuál era esa piedra, a qué familia pertenecía. No sabemos si era una dirita negra, no sabemos si era un mármol o un cuarzo, no sabemos, la Biblia no enfatiza en eso. Lo que sí queda claro es que el material que Dios utiliza para escribir los 10 mandamientos es un material nada deleznable, no un material de corta duración. La escribió sobre piedra, un material de larga duración. Escrito está nos indica también que lo que aparece consignado en el registro bíblico es para nosotros autoritativo. Un día en un salón de clase, yo le pregunté a un estudiante, bueno, ¿qué es para ti más importante o qué tiene más peso? ¿La palabra oral de Dios o la palabra escrita por Dios? El muchacho se quedó pensando un rato y dijo, bueno, yo pienso que la palabra escrita. Y yo le pregunté, ¿por qué? Bueno, porque está escrita y eso no se borra. Ah, o sea que la palabra oral de Dios no tiene peso. Reflexionó un momento más y dijo, bueno, creo que tiene la misma validez. Le dije, exactamente. El problema no está en la palabra oral de Dios. El problema está en nosotros que nos olvidamos de la palabra de Dios. Por eso Dios permitió que se escribiera. Ahora bien, cuando Cristo llega aquí a la tierra en su ministerio terrenal, Dios encarnado, y se desplaza al desierto no con el propósito de ser tentado ni de invitar a la tentación, sino con el propósito de recibir de parte de Dios las fuerzas para poder enfrentar la misión que tenía que cumplir en este mundo. Estando en el desierto, en la oración, en la meditación, en la contemplación de las cosas, se le aparece Satanás. Y en ese momento Satanás le lanza la primera tentación que dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que para Jesús era muy difícil convertir una piedra en pan? No, en lo absoluto. Si él tuvo el poder de crear todo el universo, ¿no iba a tener poder para convertir una simple piedra en pan? Pero aquí quiero decirte lo siguiente, Jesús utilizó como respuesta un escrito está. Y ese escrito está, lo tomó prestado del libro de Deuteronomio. Con eso, Cristo quería significar y darle toda la autoridad al Antiguo Testamento, que por cierto eran las únicas escrituras que existían en su época. Para nosotros hoy es importante que no descuidemos el estudio de la Biblia y que hagamos de la Biblia, apreciado hermano, mi querido joven, la herramienta, la espada eficaz con la cual nosotros podamos enfrentar no solo las tentaciones de Satanás, sino todo lo que ocurre en este mundo que intenta paso a paso hacer olvidar a todos de que Dios existe y de que la palabra de Dios es vital para nosotros hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haz de la Biblia, haz de un escrito está tu santo y seña. Bendiciones.